Efesios capítulo 3, del 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel, dice el versículo 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En quién actúa el poder? En nosotros. Dice: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero leerles como siempre otra versión. Me gusta buscar variables o variantes. Por todo esto, dice Pablo, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Que los haga qué? Cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios, parece Juanes, ¿viste? A Dios le pido, lo repite varias veces. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podamos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. 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 Yo arranqué a partir del versículo 14, pero desde el versículo 1 hasta el versículo 13, Pablo empieza describiéndole a la iglesia de Éfeso cuál era su tarea, cuál era su misión. Él empieza a decir: yo, Pablo, por esta causa, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y empieza a explicar un montón de cosas para que la iglesia entendiera lo que él quería expresar a partir del versículo 14. ¿Sí? Pablo hace mención entonces de su llamado, de lo que involucra su llamado y cómo fue que Dios se le revela. Porque Pablo no era una persona que estaba justamente vinculada al cristianismo. Pablo era un enemigo de los cristianos. Dice la Biblia que él entraba a las casas y sacaba de los pelos a los cristianos, ¿no? Y los mataba. Vos fijate que nene. Ahora, llega un momento en que Dios se le revela, aparece en la vida de Pablo de una forma maravillosa y cambia la motivación de este hombre, cambia el corazón de este hombre y lo transforma en el cristiano más influyente de aquella época. De hecho, de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 14 los escribió Pablo. Y hay un decimoquinto, que está ahí, que está en duda, que es el libro de Hebreos. Así que mirá la influencia que tuvo, no solamente para la generación en la que vivió, sino aún en el tiempo. De hecho, la iglesia, Pablo empieza a tener revelación de lo que Dios quería que la iglesia fuese. ¿Sí? Así que mirá vos la importancia que tiene conocer lo que Pablo fue, qué hizo y cómo fue que Dios empezó a trabajar en su vida. Amén. Ahora,
Pablo en este momento se encuentra preso. ¿Sí? Versículo 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Este prisionero de Cristo puede tener dos formas. Estaba preso de verdad, por causa del Evangelio, pero además estaba preso en una forma casi poética, como diciendo, no puedo vivir sin Cristo. ¿Sí? Soy siervo, soy esclavo de Cristo. Soy prisionero, me tiene atrapado, no me puedo escapar. No solamente estaba preso, sino que además él sentía que no podía vivir sin Cristo. ¿Sí? Y describe por causa de quiénes. Es a partir del versículo 14, entonces, en que Pablo comienza a declarar una serie de cuestiones que son fundamentales a la hora de explicar lo que deseo explicar en esta tarde. Miremos, por ejemplo, el versículo 1. Capítulo 3 de Efesios, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ustedes saben que los gentiles, la Biblia cuando menciona gentiles, habla de aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue el pueblo judío, el pueblo elegido. Pero Pablo dice que Dios, cuando se le revela, lo llama justamente a esta segunda agrupación, podemos decir, segundo grupo de gente no incluida inicialmente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo dice, mi llamado es a los gentiles, a los que no forman parte directa del pueblo de Dios, pero por esta causa, dice Pablo, yo estoy prisionero. Versículo 14, que alguien lo lea, por favor, fuerte. La primera parte, las tres primeras palabras. Por esta causa. Por esta causa. Versículo 1, Pablo empieza escribiendo y dice, por esta causa. ¿Sí? Versículo 14, cuando empieza a explicar de qué se trata, ¿sí? Les dice nuevamente a los de Éfeso, les dice, por esta causa. No por otra causa, es por esta causa. ¿Sí? Pablo tiene muy bien en claro que lo que le sucede no es por cualquier causa, es por esta causa, por la causa de Cristo. Y hay una diferencia muy grande que ahora la vamos a ir viendo. Pablo se encarga de dejar bien en claro cuál era la razón, el motivo de sus padecimientos actuales. Pablo no sufría por causa de algún pecado, no padecía lo que estaba padeciendo por causa de su desobediencia. Nada que ver. Nada que ver. El versículo 1 es contundente. Él empieza diciendo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por ustedes, los gentiles. Es decir, fíjate vos el amor que el tipo manifestaba, que lo que vivía, lo vivía por amor a vos y a mí, que no formábamos parte del pueblo de Dios. Fuerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir presos por gente que no conocemos y que no sabemos si en algún momento va a conocer a Dios, a Cristo? Sigue diciendo algo así como, la causa por la cual estoy preso, encarcelado, es por ustedes que son también llamados a ser parte del pueblo de Dios. Fue Dios quien le encargó la predicación a los gentiles, que le fue revelado por el Espíritu Santo y que ha recibido por gracia este don de Dios. Entonces ahí para Pablo todo cobra sentido. ¿Por qué? Porque él está sufriendo injustamente para la vista humana, pero para el cielo él se está transformando en un héroe. ¿Sí? Aún el padecimiento de Pablo, él sabe que provoca y produce honra para Dios. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Los veo como... Él sabe que fue el propio Creador quien lo envió a realizar aquello que está realizando, por eso Pablo se siente feliz. Estoy preso, pero por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se me reveló, Dios me apareció en el camino
Y lo que sufro, no lo sufro por un pecado, no lo sufro por la desobediencia, lo sufro ¿por qué? Porque esto forma parte del propósito de Dios para mí. Hay una diferencia muy grande entre padecer una situación complicada, como puede ser estar en la cárcel, porque nos mandamos una, a padecer por causa de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es muy diferente. Podemos padecer situaciones difíciles por causa de hacer lo que nos da la gana, o podemos padecer situaciones difíciles por causa de hacer la voluntad de Dios. Si vos haces la voluntad de Dios, lo más probable es que tengas conflictos, pero eso no te va a quitar el gozo que vos sentís interiormente de saber que estás agradando a aquel que te llamó. Amén. Padecer por causa de Cristo y de lo que Él nos ha pedido es una enorme satisfacción y bendición que produce recompensa eterna. Lo que pasa es que no nos gusta padecer. ¿A quién le gusta pasar situaciones feas? A nadie. Nadie quiere tener momentos complicados. Jesús mismo declaró las bienaventuranzas, aprendíamos el jueves. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen, persigan, maldigan y digan toda clase de mentiras contra ustedes. Cuando por mi causa. ¿Por qué? Porque así les pasó a los profetas de antes o de antaño. Cuando por mi causa, dijo Jesús. Ahora sí, la causa es otra, estamos al horno. ¿Cómo cambian las cosas, no? Hay una enorme diferencia en sufrir y padecer dificultades por causa de lo que Dios te ha pedido que hagas, a padecer por causa de la rebeldía, desobediencia, obstinación, pecado, etc. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia entre padecer por hacer lo que Dios me pide y padecer por hacer lo que yo quiero hacer.